de recibir en esta sala a un hombre que inició en este modelo de negocio a una corta edad. Él es de nacionalidad colombiana. Él es un hombre que entendió que la economía está cambiando a pasos agigantados y que la manera de hacer negocios también. Él es un hombre que gracias a ese liderazgo ha podido consolidar equipos de trabajo muy fuertes, no solo en su país Colombia, sino también en toda Latinoamérica. Gracias a su trabajo ha logrado tener importantes reconocimientos a nivel internacional y viajes corporativos. Yo quiero, familia, por favor, que lo recibamos como él se lo merece, con muchos emojis de fuegos en el chat, muchos 5 como símbolos de aplausos virtuales para recibir a nuestro diamante premier Bernardo Vanegas. Mi diamante, sea bienvenido, por favor. La sala y los micrófonos son todos suyos. Muy buenas noches, Nalibet, muy buenas noches, familia. De verdad que para mí es un privilegio poder estar hoy con cada uno de ustedes, compartiéndoles un poquito de mi experiencia con este proyecto de negocios que hoy toca la puerta de cada una de las personas que están invitados y también de las personas que están en ese proceso de entender cada vez mejor el proyecto de negocios que tenemos en nuestras manos. Y yo creo que qué mejor para uno compartir qué puede pasar o qué posibilidades existen detrás de emprender en esta industria con Gano Excel, Gano iTouch, que contar un poquito cuál ha sido mi experiencia. Y es muy importante que cada uno de nosotros hagamos conciencia de cuáles son esos sueños que tenemos en nuestras vidas, que queremos lograr, porque todo va a partir desde ese punto de vista, desde ese punto en el cual uno se pregunta qué posibilidades existen para mí en la economía actual. Yo les cuento que lo primero es un punto de entender cuáles son las conversaciones mentales que tenemos al respecto de crear negocios, de vivir un estilo de vida diferente. Porque el cambio más grande y el cambio que provoca mayores resultados tiene que ver con el cambio mental, sobre todo en el autocharla que tenemos y en las excusas o en los motivos que nos vendemos todos los días para poder emprender y para poder desarrollar negocios. Así que hoy quiero compartirles un poco esto, mi historia en Network Marketing, y tiene que ver todo con la posibilidad que se abre cuando tú te atreves a ver más allá de tus capacidades actuales. Muchas personas piensan que la capacidad de uno es una capacidad fija, que muchas veces nos definimos por la profesión que tenemos. Soy abogado, soy médico, soy ingeniero, pero realmente somos seres humanos con capacidades que van mucho más allá de lo que en la mayoría de los casos creemos. Y les digo esto porque esa oportunidad toca a mi puerta cuando yo tenía 19 años. En ese momento esa era mi vida. Andaba a pie en bicicleta, andaba en fiestas donde no me habían invitado y literal pues era un estilo de vida normal. O sea, donde básicamente mi objetivo era graduarme de la universidad, poder conseguir un buen empleo, poder darle una calidad de vida con esos ingresos a mi familia, a mi mamá, y pues de esa forma poder estar digámoslo con una tranquilidad económica. Sin embargo, en ese proceso pues pasan varias cosas y todo tiene que ver con el hacerse consciente de hacia dónde se está dirigiendo mi vida. Y en ese momento me di cuenta, cuando empecé a hacer conciencia, que mi vida se estaba dirigiendo a un punto en el cual iba a cambiar tiempo por dinero. Quizás iba a montar una oficina como abogado, un despacho, iba a atender personas, iba a hacer demandas, iba a hacer mi labor como abogado y me iban a pagar un dinero producto de ese trabajo. Y si lo veo con detenimiento, pues, o hacia dónde me estaba dirigiendo, viendo a futuro quiénes eran los profesores que me enseñaban, quiénes eran los compañeros que se graduaban antes que yo de la universidad y podían conseguir un trabajo, pues básicamente era un momento o era un punto en el cual iba a cambiar tiempo por dinero, pero no veía como esa abundancia que me iba a poder permitir cumplir sueños. Sumado a eso, pues
Mi mamá ya vivía en España, en ese momento ya llevaba 9 años viviendo en España. Ella se había ido para poder pagarnos a mí y a mi hermano la universidad, y yo sabía que si yo no hacía algo para provocar ingresos adicionales, pues mi mamá se le iba a pasar trabajando toda la vida. En el año 2009 se revienta una crisis fuerte que comienza por Estados Unidos, yo creo que muchos se acuerdan, repercute en España. Mi mamá se queda sin trabajo y yo digo, bueno, si se queda mi mamá sin trabajo mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Y yo hoy quiero que tú te preguntes algo: ¿qué pasaría en tu economía si te quedaras sin empleo o sin esa fuente de ingresos 1, 2, 3 meses? No hablemos solo de sueños, hablemos de por qué es importante hoy pensar diferente, por qué es importante hoy pensar en crear otras fuentes de ingresos y poder entender este punto, y es entender de verdaderamente qué somos capaces de hacer, qué somos capaces de salir afuera y hacer diferente a lo que hemos hecho toda la vida. Y algo que esa crisis me hace hacer es precisamente ver más allá, ver qué horizontes existen afuera, y eso uno lo hace sencillamente estudiando personas que ya hayan recorrido un camino. Así que empiezo a leer libros, empecé a buscar en internet cómo ganar más dinero, cómo generar mejores ingresos, y me aparece este librito. Este libro se los recomiendo porque es el aterrizar a la realidad no solo económica, sino a la realidad de estilo de vida y a la realidad de cómo ha funcionado ese intercambio de tiempo por dinero. Este libro me mostró algo, me mostró el por qué yo estaba estudiando Derecho, el por qué mi mamá estaba en España ya hace 9 años trabajando para pagarnos a mí y a mi hermano la universidad, porque toda la vida se me había dicho, ojalá usted pueda estudiar en la universidad, ojalá usted pueda ser un profesional. Este libro me aterrizó en los valores y en los principios con los cuales me había educado toda la vida. Y no es que esté mal ser profesional, no es que esté mal uno buscar un título, no es que esté mal uno trabajar en un empleo, no. El punto es que económicamente, esto que es el cuadrante del flujo del dinero, que lo desarrolla Robert Kiyosaki en uno de sus libros, te da a entender básicamente que en la economía mundial el 97% de las personas trabajan muy duro por dinero, y el 3% de las personas ponen el dinero a trabajar muy duro para ellos. Y cuando tú entiendes eso, y entiendes que ese 97% de las personas se queda con el 3% del dinero, y ese 3% de las personas se queda con el 97% del dinero, tú te preguntas, ¿a dónde quiero estar? Y no hablemos solo de dinero, hablemos de tiempo, porque muchas personas pasan vidas enteras trabajando muy duro por dinero, como en ese caso mi mamá, que estaba en España con ganas de estar en Colombia con nosotros. Por eso yo estaba estudiando Derecho, para poder tener un título universitario y que me contrataran como abogado, para luego de hacerlo generar el 3% del dinero que se reparte el 97% de las personas del mundo. Y ahí usted dice, o ahí uno cae conciencia, crea conciencia de que necesita. O sea, no es que sea un lujo, no es que sea algo, una opción, no. Para mí en ese momento se volvió una obligación poder crear algo que me permitiera estar en el cuadrante correcto, o el cuadrante que quería. No hablemos de correcto o incorrecto, el cuadrante que quería, que había elegido. A mí me había tocado aprender sobre los valores de los cuadrantes de ser empleado o ser autoempleado, pero yo quería ser dueño de negocio e inversionista. Y eso requiere no solo un cambio de cuadrantes, sino un cambio mental. Por eso, Warren Buffett dice, uno de los inversores más importantes de la historia, si no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. La clave es la creación de activos que trabajen por ti. Y eso suena muy lindo, eso suena muy bonito, eso suena muy romántico, pero ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo hago para agarrar ese concepto y ponerlo en práctica y efectivamente crear una fuente de ingresos?
Esa respuesta no llegó tan rápido, esa respuesta pues básicamente llegó un tiempo después, y a continuación te voy a dar la clave para que entiendas cómo se crean los activos. No necesitas dinero, no necesitas contactos, no necesitas tiempo, no necesitas todo el tiempo del mundo. Básicamente necesitas entender algo, y se llama querer, primero que todo, tener la motivación de salir de esto que se llama la carrera de la rata. Trabajar por dinero para pagar servicio, mercado, obligaciones y deudas hasta quedar sin dinero. Entonces toca trabajar por dinero para pagar servicio, mercado, obligaciones y deudas hasta quedar sin dinero, y entonces toca repetirlo. No sé si de pronto conozcan personas que se encuentran en este ciclo que Kiyosaki lo llama el ciclo de la rata, pero si conocen personas que se encuentran en este punto, la salida a eso, la salida a ese desespero silencioso de hoy, ¿cómo se sienten las personas que mañana tienen que madrugar a las 5 de la mañana? Y tienen, no es porque lo elijan, es porque tienen que madrugar. El malestar de los domingos en la tarde, noche, ¿cierto? Mañana madrugar, quedarse hasta más tarde porque de pronto se levantaron más tarde porque el despertador le dieron postergar mucho tiempo. Luego irse a trabajar corriendo, y así sucesivamente. Ya en este es quincena, pero esa quincena a veces dura 7, 8, 10 días y ya se acabó porque hay compromisos. Entonces, si tenemos motivación suficiente, que es el primer punto, y el entender dónde estamos, lo siguiente que necesitamos es entender cómo se apalanca uno. Y hay 3 tipos de apalancamiento: tiempo, dinero e ideas de otras personas. Y ahí es donde viene esto, que es básicamente el entender que hoy existen compañías que sin Airbnb, sin habitaciones propias, Spotify sin música propia, Ibiza sin bancos y sin dinero propio, valen billones de dólares. Porque ellos entienden que se apalancan. ¿Y cómo se apalancan? Pues básicamente ellos lo que hacen es que si no tengo las habitaciones, pues encuentro a alguien que sí las tenga y lo conecto con el usuario que necesita el hospedaje, y al hacer ese intercambio de información voy a poder crear una intermediación donde me quedo con parte de la utilidad de lo que genere el hospedaje que paga el huésped al hospedador. Lo mismo con la música. No tengo la música, pero hay música, hay artistas, hay usuarios, hay personas oyentes de música, los conecto y genero utilidades. Y no tengo el dinero en los bancos, pero conecto el consumidor financiero con la entidad bancaria, y de esa forma genero una utilidad. Entonces, si usted lo mira con detenimiento, la gran clave está en conectar. ¿Conectar qué? A los usuarios con los recursos, y así te apalancas. Entonces no necesitas el dinero, ni el tiempo, ni absolutamente nada de esto. La pregunta que yo me hice en ese momento y es: ¿cómo o con qué idea de negocios puedo yo hacerlo? Y ahí es donde entra el punto más importante, porque esta es la pieza que le falta al rompecabezas de la vida de muchas personas para que decidan emprender y para que decidan crear una empresa exitosa. Y tiene que ver con la idea que llegó, y es que saliendo de un gimnasio un día una señora me dice: Bernardo, aquí hay un producto, este producto le puede servir. Yo le pregunté qué es, ella me dijo café. Yo le dije: ¿es un producto colombiano? Ella me dijo no. Yo le dije: entonces ¿qué es? Y me dijo: no, es un negocio. Yo le dije: muéstrame, que me interesa conocer. Yo tenía 19 años, era la persona que les había mostrado ahorita en las fotos, pero yo tenía un interés en conocer. Yo le dije: llámeme. La señora nunca me llama, pero le pasa mi número a otra persona. Esa persona me llama, me dice: Bernardo, venga, yo le explico un negocio. Yo voy a la casa de él, era una persona que yo no conocía. Esa persona me sirve el Gano Café 3 en 1 mal, no me lo sirve bien. Adicional a eso empieza a dibujar en una hoja de blog: vea, usted es esta bola y usted va a traer estas 2 bolas, que van a traer estas 2 bolas y estas 2 bolas a la vez. Y adicional a eso, pues yo no tenía confianza, literal, yo no sabía que esta persona, pues si tenía buenas intenciones conmigo. Entonces yo más bien me fui de ahí con ganas de decirle que no. Sin embargo, en la presentación que usted vio ahorita, vio una posibilidad de ganarse más de $8,000 semanales, y yo cuando vi eso no fui capaz de rechazar de plano el proyecto. Entonces me fui a investigar qué era Gano Excel, qué era Gano iTouch, y lo que descubrí
me permitió tomar una decisión. Encontré una compañía 100% legal, con todos los registros necesarios, con toda la inversión puesta a nivel nacional, con toda la inversión puesta a nivel internacional, donde hay un mercado de más de 1.000 millones de personas que toman café, que quieren salud, que quieren ganar más dinero. Una oportunidad de negocios que me pareció una locura, porque me permitía llegar con un bien, un servicio de consumo masivo y altísima rotación, como lo es el café, sumado a la industria del bienestar. La industria del bienestar, para darles un dato, factura más de 6 trillones de dólares. Hoy en día la industria del bienestar está facturando más que la industria farmacéutica. Partamos de esa base, y con la posibilidad de crear un negocio en la industria del bienestar y la industria del café. O sea, me colocaban la idea, que era lo que faltaba en ese rompecabezas para poder desarrollar un negocio exitoso. Y cuando te colocan la idea, te dicen: Bernardo, es esto, no tienes que colocar el capital porque ya ganó esto, te coloca el capital, tú solo tienes que colocar las ganas y conectar a usuarios, y te vamos a pagar toda utilidad que eso genere, pero no te vamos a hacer partícipe de las pérdidas, porque las pérdidas la corporación las absorbe. Yo dije, esto es un negocio que era lo que yo estaba buscando. ¿Por qué? Me colocan capital prácticamente ilimitado, donde pagan la facturación global, no solo en Colombia, en tu caso en Ecuador, te puedes hacer negocios en Colombia, te puedes hacer negocios a nivel internacional, y te pagan y te colocan todas las sedes, todos los convenios, todos los empleados, todos los costos fijos, y tú solo conectas. Y yo dije, ahí está la pieza faltante, un negocio sólido. Me colocan solo la parte de generar una información, y con base en eso me comparten el 50% de la utilidad. O sea, díganme si no es un negocio poderoso. Y ahí yo entendí algo, estaba la oportunidad, pero está el pero del pobre y el pero del rico. ¿Cuál pero vas a tener? Pregúntate eso. El pero del pobre es: qué negocio tan bueno pero no hay plata. El pero del rico es: no tengo la plata pero me la consigo. Yo tuve el pero del rico. Pues básicamente, pregúntese, yo quería salir de eso, yo quería darle una tranquilidad económica a mi mamá, quería pagar mi universidad, quería pagar la universidad de mi hermano, quería estar tranquilo financieramente. Pregúntese usted, ¿qué pero le sirve más a una persona? ¿El pero del pobre o el pero del rico? Y con base en esa respuesta hay criterio suficiente para tomar una decisión clara de desarrollar un negocio o no hacerlo. En mi caso, yo sabía que si seguía con el pero del pobre, iba a seguir viviendo una vida que yo no quería vivir. Yo ya estaba cansado de estar cansado, ya estaba cansado de no tener plata para comer lo que quería comer, tener que colocarme la ropa que me tenía que colocar, no poder viajar, tener a mi mamá un diciembre en España, no tener tiempo, saber que iba a ser así, que incluso habiéndome graduado como abogado eso se iba a repetir, que incluso graduándome como abogado no me garantizaba nada que le podía dar una tranquilidad económica a mi mamá. Entonces yo dije, no, tengo que hacerlo. Hoy busca dentro de ti internamente cuáles son esas razones por las cuales es importante que tú empieces hoy un proyecto de negocios, y cuando ya lo descubres, entiendes que el pero más caro es el pero del pobre. Es pensar que porque no hay plata, entonces no se puede comenzar un negocio. Tuve el pero del rico, no tengo la plata pero me la consigo. Tenía un televisor, un play, un equipo de sonido, así comencé. Lo siguiente, pues básicamente tiene que ver con el tema de la inversión de las horas, porque la forma en la cual yo estaba invirtiendo las horas era la que me tenía en la situación en la que estaba. O sea, que si quería cambiar mi estilo de vida, tenía también que cambiar la forma en la cual invertía las horas. Normalmente son 48 horas trabajando a la semana, 52 horas durmiendo, 31 horas comiendo, bañándote, quedan 37 horas, que es tiempo suficiente para conseguir tus sueños. O pensar que no tienes tiempo y seguir viendo los realities, seguir viendo Netflix, seguir viendo la serie, la telenovela, y decir que no tienes tiempo. Yo entendí que ese tiempo que estaba invirtiendo mal estaba haciendo que mi mamá siguiera en España, así que yo decidí cambiar la forma en la cual lo administraba, y esas 37 horas empecé a sacar 15, 16, 17 horas en las actividades del negocio. ¿Y qué hice? Pues básicamente hice una lista de todos los amigos, familiares y conocidos, y a todos los llamé. Y ahí viene que me dijeron: Juan Valdés, o con esos hongos, o sea, todo lo que usted quiera, me dijeron. ¿Por qué? Porque la gente afuera no está acostumbrada a invertir, pero yo entendí algo. Si con las personas que conocía de antes ya me fuera a hacer millonario, ya me habría hecho millonario antes en otro negocio. Y si no era así, era porque necesitaba buscar otras personas
pero que las personas que conocía probablemente me iban a conectar con personas que sí conocía. Así que entendí eso primero que todo, y lo segundo que entendí era que si no conocía o si no me creían los que conocía, pues iba a conocer más personas que a la larga sí me iban a creer. Y así les presento mis primeros 5 socios. Al de la izquierda lo conocí en el gimnasio, a un vecino que nunca le había hablado, a una muchacha que la conocí en un terminal de buses, a un muchacho que lo conocí en la calle y a un señor que lo conocí en un bus. Mis primeros 5 socios no los conocía, pero pues afuera hay gente que toma café, quiere salud y quiere ganar más dinero. Yo lo único que sabía que podía hacer era una lista de contactos, llamar, presentar, conectar a las personas a que entendieran mejor el negocio, iba a tener mis socios y íbamos a crecer. Y eso provocó, ahí dice 22.000, de hecho ya son casi 50.000 personas en el equipo de trabajo. Entonces, no es si conozco o no conozco familia, porque tú estás a 8 generaciones de la persona más lejana del planeta. Tú puedes contactar a tu vecino y tu vecino te puede colocar en contacto con miles o cientos de miles de personas o millones de personas. La única razón por la cual no estás llegando a esas personas es porque no le estás hablando a tu vecino, no le estás hablando a tu amigo, no le estás hablando a la persona que tienes al lado. Así que cuando uno entiende esto, uno dice, pues básicamente hay que hacerlo sencillo, lo que me enseñaron que hay que hacer para tener resultados, y de esa forma la vida empieza a cambiar. Quizás no de sopetón, pero un año después, 2 semestres después, yo me firmé el 17 de agosto del 2011, estamos hablando del 5 de noviembre, 12 de noviembre, 19 de noviembre y 26 de noviembre, que es un mes de comisiones. La compañía me pagó $480, yo no tenía experiencia en la industria, yo le había dedicado en promedio 1 hora diaria a este negocio, a la universidad le había dedicado 8 o 9 horas diarias y no me han pagado un solo peso, y haciéndolo de esa forma, sin experiencia, me estaba generando lo que en el año 2012 en pesos colombianos eran 2 salarios mínimos. ¿Y usted cómo explica que un estudiante universitario ya se esté ganando 2 salarios mínimos en esa época, sin experiencia, sin conocer a nadie, sin credibilidad, solo haciendo algo que me enseñaron que tenía que hacer, no poniéndolo en duda, solo accionando, y la vida empieza a cambiar? Entonces yo entendí que no se puede tapar el sol con un dedo, porque en ese momento yo me pregunté, ¿qué pasa si acciono más? ¿Qué pasa si aprendo más? ¿Qué pasa si tengo más conocimiento? Y pues básicamente, antes de mostrarles lo que pasó, quiero mostrarles lo que hubiera pasado si no hubiera tomado una oportunidad. Y esa es la foto que me soltó la inteligencia artificial. Probablemente yo graduado con abogado, sin tiempo, sin dinero y con mi mamá en España, pero gracias a Dios y haber tomado una oportunidad, pude pensionar a mi mamá. 3 años y medio después le dije, ma, vente para Colombia, no necesitas trabajar más. Yo todavía no me había graduado de la universidad, pero con este negocio ya me estaba pagando la universidad mía, la universidad de mi hermano, la estadía, y podía darle dinero a mi mamá para que pudiera también ella estar en Colombia tranquila con este negocio. Entonces pregúntate, ¿cuánto vale tú darle tiempo a tu familia? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo estoy bien, sí, pero tu familia, ¿cómo está? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo están tus papás, tus abuelos, tus hijos? ¿Están como los quieres tener? Si no es así, aquí hay un motivo gigante para que puedas también desarrollar un negocio, y es poderles dar a tu familia la tranquilidad que quieres darles. Gracias a esto, pues, pude recibir con mi mamá el título de diamante de la compañía, viajar a Francia, todo pago por la compañía, ir a Tailandia, luego llevarme a mi mamá incluso de viaje a Singapur, al otro lado del mundo, todo pago por la compañía. Poder, gracias a este negocio, graduarme como abogado, haciendo algo extra. Muchas personas creen que tienen que dejar sus empleos para poder desarrollar este negocio. Yo les digo, no hay necesidad. Lo único que tienes que hacer es agregarle una actividad extra a tu día para que de esa manera tengas resultados extraordinarios. Porque la definición del ordinario es sencillamente quedarte haciendo lo que todo el mundo hace, que es ordinario, y de esa forma tener resultados ordinarios. Si quieres un resultado extraordinario, la receta es haz algo extra, que las personas que hacen solo lo ordinario no hacen. ¿Y qué es el extra? Conectar personas a un sistema de negocios ya montado para que te hagas libre y que también ellos se hagan libres. Ahora, la diferencia entre tus sueños y donde estás ahora se llama acción. Seguir un sistema, prospectar, contactar, presentar, lo que hacemos todos, una lista de contactos en un cuaderno y llamar. Eso no tiene nada de ciencia, pero lo lindo es que lo hagas con consistencia.
Cuando lo haces con consistencia, pones a trabajar fuerzas que tú ni siquiera ahorita tienes que ser consciente de que se pone a trabajar. Pero hay muchas cosas que empiezan a ponerse en marcha para que tú logres tus sueños. Eso fue en Puerto Rico con mi mamá, me la llevé a pasear una semana entera, estar en China, entender algo, y es que el riesgo más grande puede ser quedarte en el mismo lugar, familia. Pregúntate si estás listo para dar el primer paso. Si no tienes el dinero, pues familia, no importa, se consigue, es una motivación más para que puedas tener un flujo de dinero extra en tu bolsillo. Si no tienes el tiempo, más todavía, porque este negocio te va a permitir tener ingresos residuales. Si no conoces a nadie, más todavía, porque aquí vas a entrar a una comunidad de personas que son emprendedoras, que te van a empoderar, y fuera de eso vas a conocer mucha gente que de otra forma no habrías conocido. Y si no te ves haciendo esto, yo te digo, no hay necesidad de que te veas. Yo cuando me presentaron este negocio me veía en los juzgados, me veía haciendo demandas, contestando demandas, haciendo tutelas. Yo no me veía haciendo esto, ni tampoco lo hice porque me gustara. Yo era una persona tímida e introvertida. Lo que yo entendí es, mucha gente hoy en día se levanta a las 5 o 6 de la mañana a trabajar a un empleo que no ama, solo por sobrevivir. Yo dije, es mejor crear un negocio exitoso que me permita tener libertad que trabajar 42 años para poder tener una pensión de un salario mínimo aquí en Colombia, que es alrededor de unos $600, con la cual uno ni siquiera vive los sueños que uno puede cumplir. Así que hoy estás llamado a cumplir los sueños. Y te digo algo que sé que es importante, y te lo repito: si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Aquí tienes la posibilidad de aprender algo que te va a dar tranquilidad económica, financiera, a ti, a tu familia. Toma la mejor decisión, familia, y nos vemos en las playas del mundo. Un saludo especial para todos. Agradecemos a nuestro diamante premier Bernardo Vanegas por compartirnos sus valiosos conocimientos.